Las sombras del narcotráfico en la República Dominicana, la red oculta y la urgencia de transparencia. No olvides inscribirte y darle me gusta a este video, juntos podemos construir un país más seguro para nuestras futuras generaciones. A lo largo de la historia, la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana ha sido una constante en la agenda de los diferentes gobiernos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos declarados, la problemática persiste y ha evolucionado con el tiempo. En la actualidad, la administración del presidente Luis Abinader ha mostrado avances significativos en la lucha contra este flagelo, con un incremento en la incautación de cargamentos de droga. No obstante, surgen interrogantes sobre la transparencia en la gestión y el destino final de estas sustancias confiscadas. Fiscalización de la incineración de drogas. Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la certeza de que la droga incautada sea incinerada en su totalidad. ¿Existen organismos independientes que supervisan este proceso? ¿Se han implementado auditorías para verificar que no haya irregularidades? Es imperativo que el gobierno establezca una institución encargada de auditar las incineraciones y realizar análisis a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para corroborar que la sustancia destruida es la misma que fue incautada y no ha sido sustituida por otros elementos de apariencia similar. Entre los organismos que deben participar en la incineración de estas drogas deben estar participación ciudadana, miembros de las distintas religiones, autoridades de todos los cuerpos castrenses, los derechos humanos y miembros de la comunidad internacional. Esto es para que juntos todos puedan corroborar que es la misma cantidad de la droga incautada y que la calidad es la misma también. Corrupción en los cuerpos de seguridad. En la República Dominicana, algunos miembros de la Policía Nacional y otros cuerpos castrenses han sido señalados por abusar de su poder, ejerciendo represión y generando miedo entre la población para silenciar denuncias sobre actos corruptos. Numerosos videos evidencian casos de abuso policial injustificado, lo que demuestra que la mano dura debe aplicarse equitativamente a todos los delincuentes, sin importar su estatus social o institución a la que pertenezcan. Dentro de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, se han identificado agentes corruptos que colaboran con capos del narcotráfico. Estos oficiales, en complicidad con organizaciones criminales, desvían parte de la droga incautada y la redistribuyen en puntos de expendio ubicados en barrios y centros penitenciarios. Algunos miembros de los cuerpos castrenses protegen a los criminales en delitos de estafa cibernética, robo a mano armada, atracos, venta de drogas, prostitución, entre otros delitos. Esta práctica no solo perpetúa el narcotráfico, sino que también desacredita los esfuerzos del gobierno en su lucha contra el crimen organizado. El narcotráfico y su presencia en la sociedad ha calado profundamente en la sociedad dominicana, convirtiéndose en una industria paralela que involucra a diferentes sectores, desde las élites hasta los estratos más bajos. La delincuencia se ha institucionalizado, y muchos perciben la venta de drogas como una fuente de empleo, lo que refleja una crisis cultural que debe ser abordada con urgencia mediante programas de educación, concienciación y oportunidades laborales lícitas. La reaparición de drogas incautadas. Un hecho alarmante es la aparición de drogas en los puntos de expendio y en las cárceles con los mismos logotipos que aquellas incautadas en grandes operativos contra el narcotráfico internacional. Esto plantea una interrogante crítica: ¿cómo es posible que estas sustancias vuelvan a circular si ya habían sido confiscadas por las autoridades? Esto sugiere la existencia de una red corrupta que filtra parte de los decomisos y los redistribuye en el mercado ilícito. De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción contra los miembros de una red criminal recientemente desarticulada, se identificó un alijo de 9.8 toneladas de droga con diversos logotipos, tales como Toyota 08, QC 701, Pantera, Monterrey, Mercedes-Benz, Águila, Diamante,
TMT. La 01. Lobo. Caballo. Barco. Moco. Ansia. WAG. 08. J2. JGL. Elefante. J. Tubo. 77. Estos mismos distintivos han sido hallados posteriormente en puntos de venta de drogas dentro del país, lo que confirma la filtración de narcóticos desde los organismos encargados de su decomiso. Conclusión: la necesidad de un cambio estructural. El crimen organizado ha tejido una red que conecta a diversos sectores del país, desde las altas esferas del poder hasta los delincuentes comunes. Es fundamental adoptar una estrategia de inteligencia y transparencia para combatir eficazmente el narcotráfico y la corrupción dentro de las instituciones de seguridad. El gobierno debe implementar reformas profundas que incluyan creación de un ente independiente de auditoría para supervisar la incineración de drogas, reestructuración de los cuerpos de seguridad, con evaluaciones constantes para detectar posibles actos de corrupción, implementación de tecnologías de rastreo que permitan seguir la cadena de custodia de las drogas incautadas hasta su destrucción definitiva. Fortalecimiento del sistema judicial, asegurando que los implicados en tramas de corrupción dentro de las fuerzas del orden sean procesados y sancionados con rigor. Programas de reinserción y concienciación para cambiar la percepción de que el narcotráfico es una opción de sustento económico. Es imperativo que la lucha contra el narcotráfico no se limite a incautaciones espectaculares, sino que se garantice que la droga decomisada no regrese a las calles y que se desmantele el entramado mafioso que lo sostiene. Solo así podremos recuperar la seguridad y la justicia en la República Dominicana.